Bien, hermanos, decíamos que por la gracia de Dios vamos a ver esta mañana, si Dios lo permite, algunos aspectos que acompañan, según la propia palabra de Dios en el Nuevo Testamento, cuál fue el tratamiento del Señor para con José, uno de los hijos de Jacob en la antigüedad. Y tenemos ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 11, Romanos, capítulo 11, desde el versículo 1. Romanos 11, 1 dice la palabra de Dios: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Cómo hablando con Dios contra Israel dice: Señor, a tus profetas han muerto y tus altares han derruido, y yo he quedado solo y procuran matarme. Mas, ¿qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, han quedado reliquias por la elección de gracia. Y si por gracia, luego no por las obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por las obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Y luego nos dice la propia palabra de Dios respecto a estos asuntos, respecto a lo que en el capítulo 9 de la carta a los Romanos complementa el tratamiento de Dios a Israel. Dice la palabra de Dios, como está escrito en el 9:13 de Romanos, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Mas a Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice de Faraón, que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia, y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Me dirás pues, ¿por qué pues se enoja? Porque ¿quién resistirá a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le labró: ¿por qué me has hecho tal? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas para con los vasos de misericordia que él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles. Es uno de los pasajes más claros de toda la Escritura respecto a la elección por parte de Dios y al tratamiento que Dios da a quienes quiere tratar para sus santos propósitos, de una manera para cumplir propósitos eternos, como con Faraón, por ejemplo. Porque acá lo dice en cuanto a Faraón, que
para esto mismo te he levantado, dice, para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Bien, ahora, respecto a José, el propósito de Dios no cambia. Dios no muda y hace algo con Faraón y otra cosa con José. Los principios no cambian. Puede cambiar el tiempo, puede cambiar la forma de actuar de Dios respecto al tratamiento específico de una persona, pero los propósitos. Con respecto a Faraón, Dios permite que este hombre actúe como actúa, porque dice Dios del que quiere tiene misericordia y del que quiere endurece. Y endureció el corazón de Faraón. En Dios no hay injusticia, porque acá pregunta la Escritura, ¿hay injusticia en Dios? De ninguna manera. No olvidemos que Dios conoce el corazón de Faraón como el nuestro, el de cada uno de nosotros, perfectamente bien. Pero además a Faraón le hizo manifestar una actitud del corazón, que estaba en el corazón, que Dios ya la conocía, pero se lo hizo manifestar a Faraón porque dice que por tus dichos serás justificado y por tus dichos serás condenado. Faraón hizo una pregunta que fue fatal para él, porque le dijo a Moisés, ¿y quién es Jehová? Para que yo deje ir al pueblo. Es una pregunta, ¿quién es Jehová? Entonces, yo, evidentemente quería conocer quién era, y el Señor no se lo privó. ¿No? Vas a conocer quién es Jehová. Y conoció. Y vinieron aquellas 10 plagas sobre Egipto, terrible, que termina con la muerte de los primogénitos, inclusive de la casa de Faraón. Y bueno, y Dios permite que esa actitud del corazón de Faraón aflore. Lo que está en el corazón sale por los labios. Y es un desafío a Dios. ¿Quién es Jehová? Y ningún hombre le podía explicar quién era, pero Dios sí. A Dios se lo explicó. Entonces vamos al caso de José. La Escritura nos dice en el capítulo 9, leamos otra vez 9 de la carta a los, capítulo 11 de la carta a los Romanos. Porque dice respecto de Elías, y Elías dijo, tus profetas han muerto, tus altares han derruido, yo he quedado solo. En el verso 4 del capítulo 11 dice, ¿mas qué le dice la divina respuesta a Elías? Él dijo, quedé solo. Y Dios le dice, he dejado para mí 7.000 hombres. ¿Cómo solo? Que tú no los conozcas, no quiere decir que no estén. He dejado 7.000 hombres que no se arrodillaron delante de Baal, de un Dios falso, que no se arrodillaron delante del mundo. Así también, dice el verso 5, aún en este tiempo, quiere decir que en los tiempos anteriores también, aún en este tiempo han quedado reliquias por la elección de gracia. Y ahora vamos a José. José y sus hermanos, Dios los conoce, pero como a nosotros. Y José y sus hermanos tienen actitudes en el corazón que Dios conoce y respeta. Conoce lo que pensaba Judá, lo que pensaba Rubén, Simeón, todos ellos. Y lo que pensaba José también. Y hay propósitos eternos que Dios tiene que cumplir, que Dios los ha determinado desde antes de la fundación del mundo, y que nadie se los va a frustrar. No importa el hombre que se ponga delante o los hombres que se pongan delante. Pero Dios elige a José, escoge a José para un propósito muy específico. Y a los hermanos no. El corazón de los hermanos es endurecido a un grado
que alarma en todas las épocas. Pero es un tema de un estudio profundo del corazón del hombre. No sé qué estudiaría la psiquiatría moderna de ese comportamiento. Venden al hermano, engañan al padre anciano, mienten descaradamente, traman todo a un asesinato falso, un accidente falso que fue despedazado por una fiera en el campo. Le traen la ropa de José con sangre y Jacob llega a una conclusión razonable y dice, sí, José ha sido despedazado por una fiera. La ropa en esas condiciones. Y después pasan muchos años. Porque cuando José es vendido, tiene 17 años, dice el capítulo 37. Hemos leído, ¿no? Del 37 al 50. Ahí está toda la historia de José. Tiene 17 años. Es un adolescente. Pero cuidado que los 17 años que de esa época no son los 17 años de ahora. Eso no nos olvidemos tampoco, ¿no? Porque en décadas pasadas, muchos con 18 años sostenían la familia y eran el sustento de la familia porque el padre había fallecido. Y era el hombre de la casa. Y de ahí en más ni que hablar, con más edad ni que hablar. Pero lo venden con 17 años. Y Dios no lo evita. Cualquiera de nosotros hubiéramos hecho lo posible para evitarlo. A ver cómo rescatamos a José. El pobre chico que lo vendieron los hermanos. Pobrecito. Y sí, pues una experiencia terrible. Yo no la discuto, ni la niego, ni la minimizo. Pero todos los esfuerzos que hubiéramos hecho nosotros para ver cómo rescatamos a este chico, de esta experiencia terrible, se lo vendieron como esclavo. Hay que hacer algo. A ver si podemos juntar ese dinero que pagaron para ver si lo podemos redimir. Otra vez traerlo a casa. Y Dios no hace eso. Tiene todo en sus manos para hacerlo. Lo primero que Dios no necesita ver cómo lo trae, sencillamente evita de que lo vendan y ya está. Y no hay que hacer más nada. Y Dios no lo hace. Endurece el corazón de los hermanos, de forma que la venta como esclavo no se anule. Lo que Dios evita, sí, en su infinita sabiduría, es que José no muera en una cisterna o en un pozo que pudiera estar lleno de agua. Gracias a Dios, donde lo tiran los hermanos, no hay agua. Y eso evita de una muerte segura. Eso Dios lo evita. Pero cuando viene uno de los hermanos y dice, no, si él no muere, no tenemos ningún beneficio. Vamos a venderlo, que por lo menos vendiéndolo tenemos un beneficio. Y bueno, y todos se acuerdan de que, claro, había un beneficio y venden al hermano, a José. Han quedado reliquias, dice. Una reliquia de una familia, de varios hombres. Uno, que Dios eligió. José. Por todo lo que vendría. Porque José es el hombre, como dice el Salmo 105 que leímos el viernes, un varón fue enviado delante para preparar un camino. José llegó a Egipto mucho antes que los hermanos, porque los hermanos fueron a Egipto a buscar alimento, a buscar trigo. Porque el hambre, dice ustedes ven, el capítulo 37 dice que el hambre había llegado a la tierra. Y ellos también van a Egipto a buscar alimento. Pero José ya había llegado mucho antes, lo envió delante.
Claro, los hermanos van a Egipto a buscar alimentos, pero a José lo llevaron a Egipto. Y en Egipto se produce una segunda venta como esclavo. La caravana de aquellos que eran mercaderes, los madianitas, en otra parte dice midianitas, son los mismos. Lo compran como esclavo y lo llevan a Egipto. Y en Egipto parece que surgió una oportunidad de venderlo y se lo venden a alguien que tenía un rango militar importante en el ejército egipcio, Potifar, que era un militar egipcio. Y él lo compra también como esclavo. Y ahora pasa a ser propiedad de Potifar y de la familia de Potifar. La segunda venta, una cosa, como mercadería. ¿Sí? ¿Quieres esto? ¿No? ¿Cuánto? Va, llévatelo. Dame algo y llévatelo. Saco un problema de sí. Que habrán dicho al final, no sé ni para qué lo compramos, aquellos chicos. No. Si te sirve, te lo quedas. Le das lo que puedas y ya está. Sacamos, como hacemos muchas veces, ¿no? Con algo que tenemos en casa. El propósito es quitarlo del medio. Y además, si recibimos algo, el negocio es muy bueno. Entonces, llévatelo y dámelo. Con una persona. Que Dios lo vuelve a permitir. Y Dios vuelve a permitir esa experiencia. Del momento que lo venden hasta Egipto, ubiquémonos un poquito en José. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cómo me tratarán? ¿Qué harán? ¿Dónde iré a parar? Egipto es enorme. ¿Dónde acabaré mis días? ¿Estarán cerca de acabar mis días o llegaré a viejo como esclavo? Preguntas que José, sin lugar a duda, que se hizo. Y luego, bueno, ya tiene un lugar. Ahora es esclavo de Potifar. Pero antes de eso, en el endurecimiento de los hermanos, el proceso del endurecimiento de un corazón, hermanos, hay que ver este tema porque para poder entendernos nosotros a nosotros mismos, tenemos que entender lo que pasa en los demás, porque el corazón es el mismo. La condición es la misma. No hay mejores y peores. Todos hemos pecado. Y en la misma carta a los romanos, en el capítulo 3, hermanos, de la carta a los romanos, en el verso 3, hablando de los judíos, dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, que si algunos son incrédulos, está diciendo, la incredulidad de ellos hará hecho vana la verdad de Dios. Que alguien sea incrédulo, ¿anula la verdad de Dios? No, para nada. Y si el que es incrédulo sufrirá las consecuencias, pero la verdad de Dios es intacta y queda absolutamente intacta, no varía para nada. Y dice, en ninguna manera, en el verso 4. Y ahora hace una declaración, hermanos, que es tremenda. Ahí nos equipara a todos. Antes bien, dice, antes bien, esto está bien lo que va a decir, sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso. Lo dejamos ahí. ¿Quién es peor que quién? Nadie. Porque si juntamos esto con el capítulo 3 también, el verso 23 que dice, por cuanto todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Por eso en Adán todos mueren. Todos, sin excepción, todos.
Y en Cristo todos somos vivificados, los que le recibimos, claro, los que creemos. Entonces hay un pie de igualdad para toda la humanidad. Este es uno de los versículos más duros, que abate toda soberbia de todo hombre, de todo idioma y de todo pueblo, de todos los tiempos. Sea Dios verdadero, pero todo hombre mentiroso. Lo dice Dios. Es así. Entonces, para entender un poquito a los hermanos de José, que tenían un corazón como el mío, hay toda una condición que comienza con un odio y una envidia a este chico, que tendría su defecto. José también, claro que sí, claro que sí. José también estaba entre los pecadores, claro que sí. Pero que se fue aumentando, porque José, como vimos, tiene dos sueños. ¿Sí? Uno, ¿recuerdan cuál es el primero? Sí, estaban haciendo manojos y que uno permanecía recto y los demás. Y luego aparecen el sol en el escenario, el sol, la luna y 11 estrellas. Que todos se inclinaban a él. Es durísimo. Hay que decir, hay que contar este sueño a los demás. Pero es verdad. Entonces, ahí interviene hasta el padre, hasta Jacob. Le dice, espera. Porque Jacob entendió enseguida. El sol, la luna y 11 está diciendo entonces, tu madre, yo y todos tus hermanos nos vamos a inclinar a ti. Sí, ya. Un poquito desubicado lo que está diciendo. Pero quedaba pensando también. Y cada vez, con el primer sueño, una actitud de los hermanos, y con el segundo sueño, peor todavía, aumenta la situación. Y luego, cuando el padre manda a José a ver los hermanos cómo están, qué está pasando, lo ven venir de lejos, y ya lo califica el soñado. Allá viene el soñado. El mundo no ha cambiado para nada. Ahí viene el soñado. Con menosprecio. A ver, vamos a hacer cargo con él, a ver dónde van a parar los sueños. La idea del pozo. Y Dios lo permite. No perdamos la vista de Dios. Dios lo permite. Todo esto en un hombre tan joven de 17 años tiene que vivir todas estas cosas. Sí, porque hay una elección de gracia. Dios había elegido a José para estas experiencias, no a otro. Porque había elegido a José para determinado lugar y no a otro. El determinado lugar era el número 2 de Faraón, hermanos. Imaginemos la mayor potencia en el mundo hoy. Bueno, el número 2 por debajo del 1, pero el 2 con gran capacidad de decisión y con un detalle importante que no se puede perder de vista, con más sabiduría que el número 1. Faraón la tenía por linaje, ese lugar. Pero José llega a ese lugar, no por linaje, no es egipcio. No por gran experiencia que ha vivido, porque José llega a esa edad con 30 años, a ese lugar con 30 años. Fue vendido con 17.
Y ahí tenemos en el Génesis los relatos de esos 13 años. 17 y 13 son 30. 13 años durísimos. Que el Salmo 105 dice, en hierro fue puesta su persona. Hasta que el dicho de Jehová le probó. ¿Hay reliquias de la elección de gracia? Sí. Pero la gracia por la cual es elegido no es una gracia para que, bueno, preservado de todo, que al chico no le pase nada, que no me lo maltraten. No, 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 no. Justamente la gracia, cuando es aplicada para la gloria de Dios, tiene un coste altísimo. Es el coste de la gracia. Es la misma gracia que nos salva. Por gracia somos salvos. Y eso es gratis. Bien, muy bien. Gracias a Dios es por gracia. Por gracia soy salvo por la fe. Ya está. Y alguien dice, ¿soy salvo? Gratis. Sí. ¿No me costó nada? No. ¿Todo lo pagó el Señor Jesús? Sí. Entonces, qué bien, ya soy salvo. Bien, sí, sí, sí. Ya somos salvos por gracia. Pero cuando hay una elección de gracia, a su vez, y la gracia determina el proceso de formación de esa gracia que el mismo Señor Jesús hizo, porque la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha, esa misma gracia hecha por el Señor Jesús es una gracia que Él no pudo evitar y por gracia de Dios gustó la muerte por todos. Es el autor de la gracia que lo mata. La gracia fue hecha por Él, pero murió por gracia de Dios, para la gloria de Dios, pero por la gracia de Dios gustó la muerte por todos, dice la carta de José. Entonces, la reliquia de la elección de gracia. Acá tenemos una reliquia. Un joven muy valioso. Dios lo elige. Y Dios lo prepara. Eso es lo que no podamos perder de vista, hermanos. Nos gozamos con que Dios nos ha elegido. Sí, sí, sí. Y gracias a Dios. Y la doctrina de la elección y de la predestinación es un abismo insondable que nadie lo puede agotar. Porque eso lo determina Dios. Y como lo determina Dios es perfecto y ahí no entra nadie. Porque eso lo ha previsto la mente de Dios. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Pregunta el apóstol Pablo a estos mismos hermanos en Roma. Entonces, cuando Dios elige, bien, elige. Pero cuando elige, y siempre lo hace en función de propósitos eternos, porque Dios es eterno, y lo elige para que se glorifique en esa persona, y en ese proceso, y en esa tarea, y en esa labor, y en ese lugar, para esos propósitos, y todo eso junto y mucho más, ahí empieza el proceso de la preparación de Dios, de ese hombre o de esa mujer. Hay una lectura que se lee muy rápido, que es en Mateo, cuando el Señor llama a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que están remendando las redes con su padre. Lo llamó. Y se lee rápido. Pero la elección de gracia, el coste de la elección de gracia para esos dos hombres. Y la elección de gracia les destrozó todos sus planes.
Tenían un oficio que los oficios se adquieren en el paso del tiempo. Se adquieren con experiencia. Y dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y dejaron las redes y le siguieron. La lectura es rápida, es muy cortito el versículo. Y dejando las redes le siguieron. Y ya está. Metámonos ahí adentro de ese proceso. Todo lo que implicó para ellos. La elección de gracia en el apóstol Pablo. Todo lo que implicó para él. Llamado a ser apóstol, sí, pero a un coste enorme. Porque lo llama y lo prepara para un proceso y para resultados terribles. Por eso Dios quiere que sepamos lo que pasó, todas las experiencias que están sintetizadas con una claridad absoluta en 2 Corintios 11 y 12. Y si quiere agregar el capítulo 6 también, muy interesante, de la segunda carta a los Corintios. La elección de gracia. Y dice, a mí me es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. Sí, pero para anunciar el evangelio entre los gentiles, tuvo que ir a los gentiles y sufrir todo lo que padeció entre los gentiles y de los judíos entre los gentiles. Porque donde iba también había judíos, y ahí los judíos se le iban encima, ¿por qué? Y porque anunciaba otra cosa. No contraria a las Escrituras, sino que persuadía por las Escrituras a todos de que Jesús era el Cristo. Entonces, hermanos, el desprecio, el soñador, es una palabra despectiva. Ahí viene, de los sueños. Pero los sueños no los había leído él en un libro. Se los dio Dios. ¿Qué fue lo que lo sustentó en esos 13 años? Porque cuando termina en la cárcel en Egipto, y cuando termina vendido como esclavo, ¿dónde va a parar aquello de que el sol, la luna y las 11 estrellas, ¿dónde va a parar ese sueño? Podría pensar José. ¿Y ahora qué? Si termino como esclavo, ¿dónde va a parar eso? Si ahora yo como esclavo me tengo que doblar delante de todos, reverenciar a todos como esclavo, cuando el sueño refería a otra cosa. ¿Se equivocó Dios? ¿Me engañó Dios? No, es una blasfemia. Sí, no, todos decimos que no, pero no estuvo, ese proceso no duró una semana. Ese proceso dura 13 años. Claro que si pasa eso a los 80 años, si pasan 13 años más, ya está. ¿Qué pasa con 17 años? Y hoy nosotros sabemos que fueron 13 años, porque leemos y sabemos, pero no sabíamos cuánto duraba. ¿Cuánto dura esto? Porque después de un año, y después de 2, y después de 5, y después de 7, y después de 9, y después de 10, y después de 11, y después de 12, decimos, pero le faltaba un año más, sí, nosotros sabemos, pero él no sabía. La sabiduría del desprecio. ¿Cómo es esto? Sí, la sabiduría del desprecio. Lo que tuvo que aprender con el desprecio. Que el desprecio lleva a la venta como esclavo de sus hermanos. Y la venta como esclavo le lleva a la venta como esclavo en la segunda vez. Y luego termina en la cárcel por una acusación de lo que no hizo. Y entonces, y ahí sí que no sabe cuánto termina ahí, porque
Potifar había dado todas las cosas de la administración de sus manos, pero el tema está que es acusado por la mujer de Potifar. De lo que ni siquiera José intentó, no que no hizo, que ni siquiera intentó, ni siquiera lo pensó, sino que siempre huyó de la mujer que lo quería seducir. Y la mujer, entonces frustrada, lo acusa. El mundo no ha cambiado nada, ¿eh? El mundo no cambió nada. Hoy sigue, el método es exactamente el mismo. Ante la frustración frente a algo se lo acusa de algo que no es. Pero José tiene que vivir eso. Sigue siendo parte del proceso. Parte del proceso. Y como José era un hombre preparado en sueños dados por Dios, y en la revelación de los sueños dados por Dios, estando en la cárcel, ahí están, en la cárcel coincide con el copero y el panadero de Faraón, que también tienen sueños. Uno es para vida y otro es para muerte, porque el caso del panadero le dijo, se acaba tu vida. Y al copero no. Y estando ahí le dice, bueno, cuando se va el copero le dice, acuérdate de mí, mira que yo estoy acá, a ver si tú tienes acceso a Faraón, a ver si. Salió y se olvidó de todo. Y quedó José ahí, tiempito más, en la sabiduría de la espera y de la paciencia y de la gracia. Porque, ¿dónde está la gracia? En la elección. Y en la preparación, porque no hay elección sin preparación. Porque no elige para después decir, bueno, ya está. No, no. La elección de gracia incluye que la gracia que acompaña y que inicia con la elección, luego continúa con todo el proceso de la preparación. Porque la gracia tiene un coste altísimo. Y en José tenemos una evidencia, y no es el único. No es el único, muchísimo más. Entonces, hermanos, cuando suceden las cosas, que el apóstol Pablo lo identifica todo eso como el que padece como cristiano, como José, que padece como cristiano, no se avergüence. Antes glorifique a Dios en esa parte. Pero no padezca por malhechor o por meterse a negocios ajenos. Cuidado. Cuando eso sucede, bueno, no nos olvidemos que ese padecimiento, que no es por pecar, sino es por un padecimiento por fidelidad, va acompañado de la gracia por la cual Dios nos ha escogido para determinada tarea, para la cual nos tiene que preparar. Esa es la enseñanza. Esa es la enseñanza. Y terminamos con un pensamiento. Hablando del Señor Jesús, dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y bueno, este es un tema que no voy a mencionarlo, es extensísimo. ¿Que el Señor Jesús tenía que aprender? Sí, claro que sí. Aprendió la obediencia. Pero no dice que aprendió la obediencia porque conocía la ley de memoria, que la conocía. Porque guardaba la ley, que la guardaba, y hay de nosotros si no la llegaba a guardar. Pero nada de eso le enseñó la obediencia. La escuela del padecimiento. Y el apóstol Pedro dice que el que ha padecido en la carne cesó de pecado. Y resolvió el tema del pecado para siempre el Señor Jesús a nosotros, a un coste de un altísimo padecimiento. Padecimiento de la gracia que él hizo, de la gracia que le acompañó, porque aún dice que era lleno de gracia y de verdad. Pero, lleno de gracia y de verdad, llega al momento donde esa misma gracia en la cruz lo lleva a la muerte.
Lo veremos en los próximos días, si Dios quiere. Todo esto, hay mucho más. De detalles interesantísimos de la elección de gracia. Reliquias de la elección de gracia. Y a veces se puede ver parcialmente y nos gozamos. Qué bien la gracia, cuidado, tiene un costo altísimo. Porque la preparación es de Dios. No hay universidad como esa. No hay universidad como esa. No nos rebelemos, no pateemos contra el clavo porque nos lastima el pie y la situación sigue cambiada. Bueno, hermanos, hasta pronto y que Dios nos asista y nos guarde en todas estas cosas para seguir adelante. Hasta pronto.